las celebraciones de la Gran Semana Cristiana. Recordamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, entre cantos de júbilo, con palmas y ramos de olivo, como todos tenemos aquí. Fue una multitud, como narra el Evangelio, que no sabía el camino doloroso que Jesús recorrió. Nosotros iniciamos el camino hoy para acompañar a Jesús el jueves y viernes santo y llegar con Cristo a la resurrección de la Pascua. Comenzamos nuestra celebración permaneciendo en nuestros lugares y mirando hacia el arriba.
Con nuestros ramos ya bendecidos, dispongamos el corazón a la proclamación del Evangelio para revivir aquel primer domingo de Ramos. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús y los suyos se aproximaban a Jerusalén, estando ya al pie del monte de los Olivos, cerca de Jerusalén de Betania, Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndole: vayan al pueblo que está al frente, y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo, y así alguien les pregunta: ¿qué están haciendo? Respondan: el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta de la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaban: ¿qué hacen? ¿Por qué desatan al asno? Ellos respondieron como Jesús le había dicho, y nadie lo molestó. Entonces lo llevaron al asno, pusieron sus mantos sobre él, y Jesús se montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino, otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Palabra del Señor. Queridos hermanos, imitemos a la muchedumbre que la llamó a Jesús y caminamos cantando y glorificando a Dios, unidos por el vínculo de paz. Caminemos en paz en el nombre de Cristo. Amén. Jesús, nuestra esperanza, Jesús, mi liberador.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión, para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El servidor, perseguido, insultado y despreciado, es figura de Cristo durante la pasión. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído, para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído, y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían, pero el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Participamos de la oración del Salmo cantando. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies, yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlos los que temen al Señor, glorifíquenlo, descendiente de Jacob, témenle, descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús acepta la humillación y la muerte para que en Él todos los hombres tengan vida.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame, para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Jesús es inmolado como Cordero Pascual, sellando la nueva alianza con su sangre, propiciando la liberación de los hombres. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús con astucia para darle muerte, porque decía: no lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Mientras Jesús estaba en Betania, comiendo en una casa de Simón el leproso, llegó una mujer con un frasco lleno de un valioso perfume de nardo puro, y rompiendo el frasco, derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces algunos de los que estaban allí se indignaron y comentaban entre sí: ¿para qué este derecho de perfume? Se hubiera podido vender por más de 300 denarios para repartir el dinero entre los pobres. Y la criticaban, pero Jesús dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden hacerles el bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella hizo lo que podía, ungió mi cuerpo anticipadamente para la sepultura. Les aseguro que allí donde se proclame la buena noticia en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a ver a los sumos sacerdotes para entregarle a Jesús. Al oírlo, ellos se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba una ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quiere que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndole: vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario.
Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús le había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer, Jesús llegó con los 12. Mientras estaban comiendo dijo: Les aseguro que uno de ustedes me entregará, uno que come conmigo. Ellos se entristecieron y comenzaron a preguntarle uno, otro tras otro: ¿Seré yo? Él les respondió: Es uno de los 12, uno que se sirve de la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y le dio a sus discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias, se la entregó y todos bebieron de ella y les dijo: Esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar, porque dice la Escritura: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Jesús le respondió: Te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos decían lo mismo. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar. Después llevó con él a Pedro, Santiago y Juan y comenzaron a sentir temor y a angustiarse. Entonces le dijo: Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar por esa hora, y decía: Abba, Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió y encontró a sus discípulos durmiendo, y Jesús dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera una hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Luego se alejó nuevamente y oró, repitiendo las mismas palabras. Al regresar los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño, y no sabía qué responderle. Volvió por tercera vez y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Esto se acabó. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando se presentó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor los había dado esta señal: Es aquel a quien voy a besar. Deténganlo y llévenlo bien custodiado. Apenas llegó, se acercó y le dijo: Maestro,
y lo besó. Los otros se abalanzaron sobre él y lo arrestaron. Uno de los que estaba allí sacó la espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo: como si fuera un bandido, han salido a arrestarme con espadas y palos. Todos los días estaba entre ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los abandonaron y huyeron. Lo seguía un joven envuelto solamente con una sábana, y lo sujetaron, pero él, dejando la sábana, se escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y allí se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo había seguido de lejos hasta el interior del palacio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los servidores, calentándose junto al fuego. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús, para poder condenarlo a muerte, pero no encontraban, porque se presentaron muchos con falsas acusaciones contra él, pero sus testimonios no concordaban. Algunos declaraban falsamente contra Jesús: nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo hecho por la mano del hombre, y en 3 días volveré a construir otro que no será hecho por la mano del hombre. Pero tampoco en este encontraban sus declaraciones. El sumo sacerdote, poniéndose de pie ante la asamblea, entregó a Jesús. ¿No responde nada a lo que estos atestiguan contra ti? Él permanecía en silencio y no respondía nada. El sumo sacerdote lo interrogó nuevamente. ¿Eres el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió: sí, yo lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura y exclamó: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos sentenciaron que merecía la muerte. Después algunos comenzaron a escupirlo y tapándole el rostro lo golpeaban mientras le decían: profetiza. Y también los servidores le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una de las sirvientes del sumo sacerdote y al ver a Pedro junto al fuego, miró fijamente y le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Él lo negó diciendo: no sé nada, no entiendo de qué están hablando. Luego salió al vestíbulo y ese momento cantó el gallo. La sirvienta al verlo volvió a decirle a los presentes: este es uno de ellos. Pero él negó nuevamente. Un poco más tarde los que estaban allí dijeron a Pedro: seguro que eres uno de ellos, porque tú también eres Galileo. Entonces él se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre del que estaba hablando. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo por segunda vez, tú me habrás negado 3 veces. Y se puso a llorar. En cuanto amaneció, los sumos sacerdotes se reunieron en el consejo con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este lo entregó. ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: tú lo dices. Los sumos sacerdotes multiplicaban las acusaciones contra él. Pilato lo entregó nuevamente. No respondes nada. Mira de todo lo que te acusan. Pero Jesús ya no respondió a nada más, y esto dejó muy admirado a Pilato. En cada fiesta Pilato ponía en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había en la cárcel uno llamado Barrabás, arrestado con otros revoltosos que habían cometido un homicidio durante la sublevación.
La multitud subió y comenzó a pedir el indulto acostumbrado. Pilato le dijo: ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Él sabía en efecto que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Pilato continuó diciendo: ¿Qué quieren que haga entonces con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo. ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, ¿Qué mal ha hecho? pero ellos gritaban cada vez más fuerte. ¡Crucifícalo! Pilato, para contestar a la multitud, le puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados los llevaron dentro del palacio al pretorio y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron una corona de espinas y se la colocaron, y comenzaron a saludarlo. ¡Salud, rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una caña, les escupían y doblando la rodilla rendían homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo. Como pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después lo crucificaron, los soldados se repartieron sus vestiduras sorteándolas para ver lo que tocaba a cada uno. Ya mediaba la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de su condena decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, movían la cabeza y decían: Tú, que destruye el templo en 3 días y lo vuelve a edificar, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre sí: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es el Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También lo insultaban los que habían sido crucificados con él. Al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde, y a esa hora Jesús exclamó en voz alta: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron: Está llamando a Elías. Uno corrió a mojar una esponja en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le dio de beber diciendo: Vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús, dando un grito, expiró. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó: Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Había también allí algunas mujeres que miraban de lejos, entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y el menor de José, y Salomé, que seguían a Jesús y lo habían servido cuando estaba en Galilea. Y muchas otras
cosas decían subidos con él en Jerusalén. Era el día de preparación, es decir, víspera del sábado, porque eso es al atardecer. José de Arimatea, mientras notaba del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios, tuvo la audacia de presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se asombró de que ya había muerto. Hizo llamar al centurión y le preguntó si había mucho que había muerto. Informado por el centurión, entregó el cadáver a José. Este compró una sábana bajo el cuerpo de Jesús, lo envolvió en ella y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca. Después hizo rodar esa piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo habían puesto. Palabra del Señor. Hoy comenzamos en toda la Iglesia la Semana Santa, es decir, la semana mayor del año, la más importante para nosotros los cristianos. Hoy con la fiesta del Domingo de Ramos, de la Pasión del Señor, entonces comenzamos este camino, podemos decir. En otra oportunidad nosotros nos hubiéramos juntado en otro lugar, quizás cerca del templo, donde nos congregábamos todos juntos con nuestros ramos, allí se hacía la bendición y todos juntos veníamos en procesión hasta el templo. Hoy sabemos que no lo podemos hacer porque estamos en una situación especial de pandemia en donde respetamos el distanciamiento social, por eso no lo hacemos. Y también por ese motivo comenzamos hoy la misa allí en el atrio prácticamente del templo para simbolizar esa pequeña procesión que hicimos, por lo menos el sacerdote, el diácono y los ministros. Es decir, en esa procesión también nosotros quisimos simbolizar al pueblo de Jerusalén que recibía a Jesús, que recibía y lo victoriaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Y levantaban sus ramos y algunos ponían los ramos en el suelo para que pase Jesús, que era considerado el rey de los judíos, como decía la inscripción en la cruz. Es decir, esa misma gente que alababa a Jesús y lo proclamaba rey y lo recibía de esa manera, es la misma gente que después va a pedir que lo crucifiquen. Entonces, al observar y al contemplar esa escena, miles de personas que gritaban a Jesús: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, y ya llega a establecer el reino, esa misma gente después va a pedir que crucifiquen a Jesús, ¿no? Entonces, nosotros contemplamos en un país, en el mundo también, en el que muchas veces vemos esa contradicción. Hay mucha gente que se dice cristiano, que se dice católico y que después están en contradicción con el mensaje de Jesús. Es decir, o rechazan a Jesús, rechazan a la Iglesia, rechazan la enseñanza de Jesús. Tenemos esas contradicciones también en nuestro país, acá. Y así también somos nosotros muchas veces, ¿no? Es decir, nos proclamamos como cristianos y después hacemos como hace Pedro, que le niega a Jesús, o como hace Judas, que lo traiciona, o como este pueblo que lo gritaba como el rey y después pide que lo crucifique. También nosotros. Y por eso
Por algo nosotros hoy estamos acá empezando la Semana Santa, porque reconocemos que necesitamos de Dios, porque reconocemos y necesitamos de la misericordia de Dios. Hoy nosotros emprendemos este camino, es como un compromiso que hacemos. Desde la entrada de Jerusalén acompañamos a Jesús hasta la cruz, y es un compromiso que hacemos. A mí me llega mucho el texto de cuando dicen que los apóstoles, aquellos que lo han acompañado a Jesús durante 3 años en la predicación de Jesús, que han sido testigos de sus milagros, que han recibido la enseñanza de Jesús, que han visto cuando Jesús daba la vista a los ciegos, cuando resucitaba a los muertos o cuando expulsaba a los demonios. Dice la lectura que cuando la cosa se puso brava, los discípulos, los apóstoles, dice, todos lo dejaron y huyeron, todos lo abandonaron y huyeron, dice. Y Jesús quedó solo. Qué lindo que es contemplar a Jesús, que estaba rodeado siempre de sus discípulos, de sus apóstoles, y contemplarlo en esa soledad, en esa angustia, en ese dolor que ya se empezaba a sentir porque sabía lo que le iba a pasar, sabía que iba a venir en ese momento el arresto y después la condena y después los azotes y la muerte. Jesús sintió angustia, Jesús sintió dolor y no huyó como lo hicieron los discípulos, sino que él enfrentó lo que se le venía con valentía, con la fortaleza que le daba Dios Padre. Entonces también nos enseña a nosotros, es decir, a aceptar los dolores en nuestra vida, a aceptar la adversidad, a aceptar las cosas que muchas veces nos manda Dios. Entonces, ¿qué hacemos frente a la enfermedad, por ejemplo? Si nos viene una enfermedad o una enfermedad grave que a veces ni los médicos pueden hacer nada, entonces es aceptar, como Jesús enfrentó la cruz, enfrentó el dolor, cargó con la cruz y se puso a caminar. Y lo mismo nos dice a nosotros, si vos querés ser mi discípulo, cargá con tu cruz y seguime. Nosotros somos discípulos de Jesús, entonces hoy, en este comienzo de la Semana Santa, estamos llamados a cargar también con nuestra cruz, con nuestras cruces y seguirlo a Jesús. Sabemos que después viene la muerte, es decir, dar la vida, pero que al tercer día está la resurrección, y esa es nuestra esperanza. Entonces hoy estamos contemplados a no mirar tanto el dolor de Jesús, sino el porqué de ese dolor, el sentido que Jesús le da al dolor, que es el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Jesús sufre, se sacrifica, da su vida por amor, porque nos quiere, porque nos ama y quiere que nosotros seamos salvados, y por eso Él da su vida, sacrifica su vida. Creo que el ejemplo más lindo que podemos poner es el sacrificio que hacen los padres de familia. Muchas veces sacrifican muchas cosas los padres de familia, quizás su tiempo, quizás su dinero, a veces comprarse alguna ropa. ¿Para qué? Para que los hijos puedan comer, para que los hijos puedan estudiar, para que los hijos se puedan vestir. Se sacrifican los padres. Entonces, para que entendamos el sacrificio de Jesús, Él da su vida, sacrifica su propia vida por amor a nosotros que somos sus hijos, para que nosotros podamos ser salvados. Él sacrifica, da su vida por nosotros. Es un sacrificio mucho más grande porque es capaz de derramar la última gota de sangre por la humanidad, por nosotros. Y la otra figura que siempre nos llega es la de Pedro. Pedro era el principal de los apóstoles, sin embargo también lo abandona, también lo niega, y dice la lectura que Pedro, cuando arrestaron a Jesús, lo seguía de lejos. Pedro lo seguía de lejos. A veces también nosotros, como cristianos,
seguimos medio de lejos a Jesús. Es decir, cuando no nos comprometemos, lo seguimos de lejos. Cuando digo, voy a la misa, pero no comulgo o no me confieso, sigo de lejos a Jesús y a medias, como más o menos, nomás, digo que soy cristiano, pero no me comprometo con mi iglesia para ayudar, para evangelizar, para ser catequista o para trabajar en Cáritas, por ejemplo, con los pobres. Sigo de lejos a Jesús también, como Pedro muchas veces. Jesús quiere que le sigamos de cerca, comprometiéndonos con Él, comprometiéndonos con la cruz. Y así entonces, como Él también, vamos a llegar a la gloria de la resurrección. Vamos a pedir entonces en este camino que emprendemos de la Semana Santa, que Jesús nos dé la fuerza para cargar con nuestra cruz, que nos dé la fortaleza para seguirlo de cerca, para que así, al final del camino, también nosotros obtengamos la resurrección. Que así sea. Y ahora les invito a rezar juntos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este tiempo de pasión en que Jesús presentó al Padre súplicas y oraciones con lágrimas, supliquemos humildemente a Dios para que escuche nuestras plegarias por amor a su Hijo. A cada intención pedimos cantando. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la Iglesia, para que haciendo presente a Cristo, que murió y resucitó por nosotros, sea signo de unidad y paz en el mundo. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por las naciones, para que glorifiquen al enviado de Dios y reciban de él el don de paz. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los enfermos que sufren a causa de la pandemia, para que el Padre misericordioso los sostenga en este momento difícil. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los jóvenes, para que al descubrir el amor que se revela en Cristo, lo apropien en su corazón y lo transmitan. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nosotros que buscamos siempre ser coherentes con nuestra fe cristiana, que hoy aclama a Jesucristo como Rey y se une a su pasión y muerte. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Atiende, Señor, las súplicas de tu pueblo, para que obtenga por la pasión de tu Hijo
lo que no se atreve a pedir por sus propios méritos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La misericordia de Dios se manifiesta a través de nuestras obras. Realizamos la colecta para el sostenimiento de nuestra Iglesia y cantamos. Cristo, muerto y resucitado para nuestra salvación, es nuestra gran ofrenda al Padre. Junto a Él, Rey y Señor de nuestra vida, presentemos el propósito de acompañarlo durante esta Semana Santa. Cantamos. El sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor conceda en sus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oremos. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir, borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso, con todos los ángeles, te alabamos, diciendo con alegría.
del universo, santo el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito es el que viene, bendito es el que viene, bendito es el que viene, en nombre de Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la acción de los Espíritus en el cuerpo, la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Andrés, su Obispo Auxiliar José Adolfo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unamos nuestras voces y nuestros corazones para hacer la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de lo malo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu. El pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hermanos, recibir a Jesús en la Eucaristía expresa nuestro propósito de ser fieles a su enseñanza. Con el corazón debidamente preparado por la gracia, recibimos la comunión permaneciendo en nuestros lugares. Jesús, Señor mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor,
que vuelva jamás a apartarme de ti. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Convéncenos que por tener un Padre Dios somos hermanos. Su voluntad es que haya paz, justicia y paz van de la mano. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Enséñanos a perdonar para poder ser perdonados. Recuérdanos que por amor quiso morir crucificado. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Ayúdanos a comprender que la misión del bautizado es compartir con los demás su fe en Jesús resucitado. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti.
Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento para hacer algunos avisos. Las misas durante esta semana: el martes 30, misa en sede parroquial a las 20 horas, adoración al Santísimo y confesiones después de la misa. Miércoles 31, misa crismal en Iglesia Catedral, solo con participación virtual. Jueves Santo, misa 19 horas en Schoenstatt y 20 horas en sede parroquial. Viernes Santo, rezo de la coronilla a Jesús Misericordioso, 14:30 horas. Celebración de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, 15 horas en sede parroquial. En Schoenstatt, celebración de la Pasión de nuestro Señor a las 17 horas. Sábado 3 de abril, vigilia pascual a las 21 horas en sede parroquial. Domingo de Pascua, misa en sede parroquial a las 10 y a las 20 horas. Son los horarios de las celebraciones de Semana Santa, la que recién dijo el guía. De todas maneras se publicó por WhatsApp el flyer que está circulando por todos lados, y los que tienen les pido que reenvíen para que todos se puedan enterar de los horarios de las celebraciones de Semana Santa. El martes, yo repito, para que recordemos, entonces el martes a las 20 la misa. Después de la misa vamos a confesar, van a venir el Padre Miguel Gómez, el Padre Willy Lombardero, el Padre Jorge Ojeda y yo. Vamos a estar confesando los cuatro. Después de la misa, el martes a las 20 horas es la misa. Después de la misa, alrededor de las 21, vamos a empezar a confesar, y mientras tanto se va a hacer la exposición y adoración al Santísimo Sacramento. Esto es el martes santo. El miércoles es la misa crismal en la catedral. Ustedes saben que la misa crismal se celebra en todas las diócesis, en la catedral, donde el obispo bendice los óleos de los enfermos, los catecúmenos, el crisma, los bendice allí en esa misa crismal. Y también los sacerdotes renovamos nuestras promesas sacerdotales, las que hicimos el día de nuestra ordenación. Por eso les pedimos que nos acompañen ese día con su oración, a todos los sacerdotes, que estaremos renovando nuestras promesas sacerdotales el miércoles en la misa crismal en la catedral a las 18 horas. Van a poder seguir a través de las redes, porque solamente vamos a estar el obispo, los sacerdotes, las religiosas y el grupo de servidores que van a estar allí en la catedral. Entonces los pueden seguir a través de las redes sociales. El jueves santo, nuestra comunidad va a tener la oportunidad de celebrar 2 misas en Schoenstatt a las 19 y aquí a las 20. La misa en donde se instituye la Eucaristía y en donde se instituye el orden sagrado. Entonces, los dos sacramentos van juntos, la Eucaristía y el sacerdocio. Sin el sacerdote no hay Eucaristía, sin Eucaristía no hay sacerdote. Entonces, ese día Jueves Santo celebramos la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio. Y el viernes se recomienda siempre que se celebre en el mismo horario que Jesús da su vida, en el mismo horario que Jesús muere en la cruz, que es a las 15 horas. Entonces la celebración de la pasión de Jesús el Viernes Santo a las 15 horas aquí en la sede parroquial, y a las 17 en Schoenstatt. Y el sábado, que ya es el sábado que antes le decíamos de gloria, el sábado santo, ya de la vigilia pascual, por la noche a las 21 vamos a celebrar la única misa aquí en la sede parroquial, el sábado santo, la vigilia pascual a las 21.
y el domingo, el día de Pascua, a las 10 y a las 20, aquí en la sede parroquial. Bueno, todos esos horarios están en esa propaganda que enviamos por WhatsApp. Si tienen, reenvíelos a todos los que puedan, ¿sí? Bueno, vamos ahora a recibir la bendición. El Señor esté con todos ustedes. Padre, dirige tu mirada sobre esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse en las manos de los verdugos a sufrir el suplicio de la cruz. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y los acompañe siempre. Después de haber celebrado la misa, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor. Cantamos todos, alabaré. Más fuerte. Alabaré, alabaré. Alabaré a mi Señor. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Viva la fe, la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo.